todos. ¿Les parece? Empezamos. Bueno, no tengo que presentarme, por cierto. La pregunta que voy a intentar responder es muy sencilla. Se trata esta entidad clínica con antitiroides de síntesis, con cirugía o con yodo reactivo. No hay más que hablar de esto. El motivo de la charla realmente hubiera sido más adecuado poner el concepto de por qué tratar el hipertiroidismo subclínico. La disfunción tiroidea subclínica, tanto el hipo como el hipertiroidismo, son un desafío silencioso para el clínico, en tanto en cuanto que hay una controversia importante sobre su significado clínico. Parece que cuando tienes un hipotiroidismo subclínico tienes una entidad importante. Las pruebas diagnósticas para su adecuado enfoque y el tratamiento más adecuado. El hipo es más conocido que el hipertiroidismo subclínico, pero esta es una condición frecuente que requiere una atención médica adecuada y un seguimiento para ver complicaciones. ¿Qué es el hipertiroidismo subclínico? Las hormonas tiroideas, para que entendáis un poquito lo del hipertiroidismo subclínico, se producen en la glándula tiroides como respuesta a la estimulación por la TSH. La TSH estimula el tiroides para que produzca T4 fundamentalmente y T3. A nivel periférico se produce una conversión de T4 en T3, que es la hormona activa. La hormona que entra en los tejidos hace su efecto. La T4 no tiene efecto periférico, sino solo a nivel hipofisario, donde inhiben la secreción de TSH como mecanismo de feedback negativo. El hipertiroidismo subclínico se caracteriza, por tanto, como una alteración analítica, donde la TSH está por debajo del rango de la normalidad y la T4 y la T3 libre se encuentran dentro de valores normales. Es una condición, vamos a llamar, intermedia entre el hipertiroidismo establecido, como dicen en inglés, over, y el hipotiroidismo función tiroidea normal, y no siempre se acompaña de manifestaciones clínicas evidentes. Se define, por tanto, como una TSH baja o indetectable, con una T4 libre y una T3 o T3 libre normales. Y hay dos niveles definidos desde hace muchísimo tiempo, y aunque han cambiado la sensibilidad analítica de los kits de laboratorio, tiene dos niveles. El nivel 1, que la TSH es detectable pero baja, entre 0,1 y 0,4, y nivel 2, TSH muy baja, está por debajo de 0,1. ¿Cómo actúan con las hormonas tiroideas? Las hormonas tiroideas, como os comentaba, actúan fundamentalmente a través de la T3, que es la hormona que, procedente del torrente sanguíneo de la conversión de la T4, entra al núcleo y modula la expresión genética a través de un receptor que incluye ácido retinoico, de tal forma que modifica la expresión de las proteínas. Como la TRH, y la TSH son proteínas, la TSH es una proteína que está regulada por T3. Si la TSH está normal, implica que todas, en un paciente sano, las funciones de las hormonas tiroideas son normales. Por ese motivo, solo se mide la TSH en las determinaciones analíticas estándar, porque si la TSH es normal, el resto de hormonas están normales por definición, dado que la regulación genética inducida por la T4 y la T3 es normal. Estas son las hormonas tiroideas, que son 4, la T4, la T3, la T3 reverse, que no se mide para nada, y la hormona inactiva, que es la T2, y que actúan sobre el hipotálamo. ¿Qué sucede con la regulación, el feedback TSH, T4 libre, T3 libre? Que la regulación es logarítmica, de tal forma que en el eje vertical las unidades se multiplican por 10, por 100 y por 1000, de tal forma que pequeños cambios dentro del rango de la normalidad de las hormonas tiroideas periféricas se acompañan de manifestaciones muy precoces en la TSH. Esto justifica el hipotiroidismo subclínico y el hiper. T4 libre ligeramente disminuida dentro del rango normal tendría un hiposubclínico. T4 libre ligeramente aumentada dentro del rango normal, por tanto no podemos saber si está realmente aumentada o no, se acompañaría de una TSH disminuida. Estos serían los patrones más frecuentes que podemos encontrar con las hormonas tiroideas. Entonces, el paciente que tiene la TSH sérica normal, si la función hipotálamo hipofisaria es normal, la T4 libre sérica es normal, la T3 libre sérica es normal, y el paciente está eutiroideo. En cambio, si la TSH sérica está baja, con T4 libre normal y T3 libre normal, tendríamos el hipertiroidismo subclínico. Si alguien ve mis informes, yo pongo motivo de consulta tirotoxicosis, elevación de las hormonas tiroideas, y luego le pondré un nombre, porque si pongo hipertiroidismo,
Estoy refiriéndome a que tiene una de las tres causas que aparecen arriba, un Graves, un bucio multinodular tóxico o un adenoma tóxico. Porque las otras causas de tirotoxicosis no siempre implican hiperfunción de la glándula tiroides, que sería hipertiroidismo, sino otras situaciones clínicas que no vamos a entrar. ¿Cuáles son las causas del origen del hipertiroidismo subclínico o nivel bajo de TSH? Tenemos que diferenciar que sea endógeno o exógeno. Lo más frecuente es que sea exógeno o iatrogénico por el sobretratamiento con levotirosina, que es la causa más frecuente de de disminución de la TSH. De hecho, por ejemplo, hay un estudio publicado en Turquía donde el 40% de los pacientes tienen TSH fuera del rango cuando está en tratamiento con levotirosina. Otra cosa muy importante que hay aquí alguna compañera de endocrino que pone en la SINPAP, le han hecho recientemente una prueba con contraste. La prueba con contraste, el yodo condiciona una supresión transitoria de la TSH. También hay un periodo inicial transitorio en el hipertiroidismo primario donde la TSH permanece inhibida. La TSH se recupera cuando pasan varios meses del tratamiento. Entonces, cuando un paciente está en tratamiento para un hipertiroidismo con antitiroideos, con cirugía o yodo, podemos encontrar una TSH inicialmente suprimida y se controla con la T4 libre. En resumen, tendríamos como causas endógenas el Graves, el adenoma tóxico y el bocio multinodular tóxico. Como causas exógenas, la dosis excesiva de hormona tiroidea en hipotiroidismo primario. El 20% de los pacientes toman o tienen o presentan una TSH suprimida por exceso de medicación. Y luego una cosa muy importante, la terapia supresora en el carcinoma diferencial de tiroides. Una parte, aunque ha cambiado un poquito, que ya lo comentará la doctora Gallego, este planteamiento. El esquema terapéutico del cáncer de tiroides incluye la cirugía, el yodo radioactivo, el seguimiento con tiroglina y la supresión de la TSH con levotirosina. Otras cosas son transitorias y hay causas bajas de TSH que no son hipertiroidismo subclínico, como la enfermedad psiquiátrica, las drogas, la enfermedad no tiroidea grave o el síndrome de enfermedad tiroideo. El primer trimestre de embarazo es muy frecuente que por estímulo beta-HCG esté normal. Y como os comentaba, en el cáncer de tiroides se utiliza como arma terapéutica la supresión de la TSH, pero esa supresión de la TSH está condicionada por el estado de respuesta del cáncer, pero también está condicionada por la presencia de factores de riesgo de complicaciones asociadas a esta terapia, como son la edad avanzada, la osteoporosis y la afección auricular, que serían las cosas que tenemos que tener en cuenta al enfocar el diagnóstico y tratamiento de este problema. Me gusta mucho este esquema porque en línea discontinua aparece la regulación normal de las hormonas tiroideas, el feedback, la unión a las proteínas, la excreción de hormonas y el listado de fármacos que a diferente nivel pueden producir alteraciones de las hormonas tiroideas de los resultados de las pruebas. Y aquí entraría fundamentalmente los corticoides. Los corticoides frenan la TSH, el trancorés, la miodarona, el litio, los constantes ayudantes, que ya lo he comentado. La biotina, ampliamente utilizada en la actualidad, produce una interferencia analítica importante y no despreciable en los métodos analíticos, así como la heparina. Con lo cual, las principales causas de hipertiroidismo subclínico serían la producción endógena, como hemos comentado, el aporte de exógeno excesivo y luego todos los cuadros de supresión transitoria que incluirían, por ejemplo, la tiroides subaguda, la tiroides postparto, etc. ¿Vale? ¿Cuál es el perfil del paciente que tiene este problema? Bueno, en primer lugar, es que es muy frecuente, hasta un 2-3% de la población general lo puede tener, es más frecuente en el sexo femenino y es más frecuente en pacientes de edad avanzada. La prevalencia oscila bastante entre el 0,5 al 16%, depende de los criterios diagnósticos, como os comentaba, la TSH, el umbral inferior es variable según la técnica, la edad es de predominio sexo femenino y la ingesta de yodo. Los últimos datos de la encuesta de salud del Instituto Nacional de Salud hablan de una prevalencia del 0,7% para una TSH por debajo de 0,1 para el hipertiroidismo subclínico endógeno. Y esto es importante especialmente en las zonas geográficas con deficiencia en yodo y pacientes con bocios multinodulares. Esta es una prevalencia, y lo pongo porque veáis que no soy racista, entre comillas,
Y es que es más frecuente en negros. Es más frecuente en negros. Yo no sé cómo traducir esto, como etnia, raza o subpoblación subsahariana, pero son más frecuentes en negros. Tanto la disfunción establecida, el hipotiroidismo, arriba está el hipotiroidismo y a la derecha y a la izquierda subclínico, y abajo está el hipertiroidismo establecido y subclínico. Y como veis, la prevalencia de hipertiroidismo franco y subclínico afectó al 0,25 y al 0,78% de esta población de seguimiento. Este es otro artículo que he recogido y bueno, se ve nuevamente lo de la baja ingesta de yodo, el sexo femenino, la edad avanzada y la raza negra. ¿Cuál es la evolución natural de esta entidad? Cuando es un hipertiroidismo subclínico endógeno, hay un riesgo de progresión, sobre todo especialmente si está por debajo de 0,1. El nivel 2 tiene más riesgo, entre el nivel 1 tiene menos riesgo, y en cuanto a la enfermedad de Graves, si es la causa subyacente, pues puede hacer lo que hace la evolución natural de la enfermedad de Graves: persistir, remitir o progresar. Remite el 25%, persiste un 10% y progresa el 60%. El bocio mortonodular suele ser persistente y es más frecuente que evolucione a hipertiroidismo definitivo en pacientes por encima de 65 años. ¿Cuáles son los síntomas clínicos? Esta es una diapositiva de inteligencia artificial. Se nota un montón. ¿Vale? Le preguntas qué síntomas tiene, entonces pues te pregunto, los síntomas que tiene son síntomas, pues síntomas sutiles. Los pacientes están asintomáticos. Yo a los pacientes que tienen disfunción tiroidea subclínica no les pregunto si tienen ningún tipo de sintomatología, salvo las palpitaciones, porque es muy importante en este tipo de pacientes. ¿Qué riesgos tiene asociados? Tiene riesgo de un mayor impacto cardiovascular porque tiene es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de disfunción auricular, con un incremento de eventos cardiovasculares y mortalidad por causas cardíacas. Hay un aumento de la mortalidad general y vascular, fundamentalmente en hombres mayores de 65 años y TSH muy baja. Y hay una repercusión ósea importante, que hay una pérdida acelerada de densidad venosa ósea, especialmente crítica en mujeres posmenopáusicas, aumentando el riesgo de osteoporosis y fracturas. Y luego, las guías clínicas de 2015 europeas y 2016 americanas dejaron en el aire el problema de la demencia. El riesgo cardiovascular es más o menos, se multiplicaría por 2 el riesgo de fracción auricular, insuficiencia cardíaca y mortalidad por cardiopatía coronaria en el hipertiroidismo subclínico de grado 2, TSH por debajo de 0,1. Como veis, siempre hago referencia a la TSH por debajo de 0,1 como un evento o una situación clínica más grave. Esta diapositiva está trastocada y es una referencia a los eventos cardiovasculares en pacientes que tienen cáncer de tiroides que están en terapia supresora con TSH con levotirosina. Y como veis aquí abajo, en el riesgo de enfermedad de reinfección auricular es de 1,55, de accidente cerebrovascular 1,15, de enfermedad coronaria 1,10, de enfermedad mortalidad de todas causas 1,95. Esta es una población de 193.000 pacientes. La corte es bastante amplia. ¿Y cuál es el riesgo de fibrilación auricular de un paciente que tiene hipertiroidismo? Yo he visto muy poquitos pacientes con fibrilación auricular por hipertiroidismo jóvenes. El riesgo es muy bajo, solo un 0,3% de los pacientes entre los 20 o 30 años tienen hiperfibrilación auricular, pero casi hasta el 20% de los pacientes de edad avanzada tienen fibrilación auricular cuando tienen como causa subyacente un hipertiroidismo primario, más frecuente en hombres que en mujeres. Y cuando se ajusta, los factores de riesgo fundamentalmente es tener enfermedad isquémica coronaria, tener insuficiencia cardíaca y tener enfermedad valvular tanto aórtica como mitral. De tal forma que los factores de riesgo para que un paciente hipertiroideo desarrolle fibrilación auricular son el sexo masculino, la edad y la presencia de enfermedad cardíaca, tanto cardiopatía isquémica como insuficiencia cardíaca o enfermedad valvular aórtica o mitral, como comentaba. ¿Vale? Este es otro estudio que habla de lo mismo. El riesgo relativo en esta población de 6.500 pacientes con hipertiroidismo subclínico comparado con casi 600.000 pacientes con normofunción, el riesgo relativo fue casi de 2. Otro punto que yo creo que queda por tanto claro es la asociación entre hipertiroidismo subclínico y fibrilación auricular y mortalidad cardiovascular. Otro punto es la salud ósea y el riesgo de fractura, que está aumentado
fundamentalmente, como comentábamos antes, en el grado 2, en mujeres posmenopáusicas y pacientes ancianos que presentan mayor riesgo de densidad mineralosa disminuida. Y otra cosa muy importante es que la duración de la supresión de la TSH se relaciona con el riesgo de fractura. Las hormonas tiroideas tienen un efecto también metabólico sobre el hueso, activan tanto los osteoclastos como los osteoblastos, pero el efecto neto es un aumento de la resorción ósea, se pierde hueso, y en esta gráfica se ve cómo a diferentes niveles de TSH hay un incremento de las fracturas óseas cuando la TSH está disminuida. Y por último, que os comentaba antes que no se había publicado como efecto negativo, el año pasado se publicó este análisis que comparaba 50.000 pacientes, de los cuales 3.000 desarrollan demencia, con un seguimiento medio de 10 años, es importante, y tenían los pacientes con hipertiroidismo subclínico un mayor riesgo de presentar demencia con una odds ratio de 1,38. Sí, bien es cierto que no informaba por separado si era por enfermedad de Alzheimer o enfermedad vascular. El año pasado también salió una revisión sistemática de una comparación de todas las guías publicadas sobre el seguimiento y diagnóstico de este tipo de pacientes. Entonces se incluyen 22 guías que se publicaron entre 2007 y 2021. Hay unos criterios de calidad para seleccionar aquellas y evalúa 4 puntos: la confirmación bioquímica, el estudio etiológico, la estratificación de severidad y la evaluación de riesgos. La estratificación de severidad se mantiene porque está definida por definición, y la evaluación de riesgos ya hemos comentado cuáles son, y el espectro de pruebas que se piden o de seguimiento que se piden es muy variable. Estas son recomendaciones europeas más grandes, los europeos más intensivos: medir T3 y anticuerpos contra el receptor de TSH, los TSI, y repetir función en 3 meses. En caso de bocio multinodular y TSH menor de 0,1, gammagrafía, captación de yodo, que eso no lo hacemos nosotros, y además ecografía. Si hay síntomas compresivos, TAC o resonancia magnética. En pacientes con arritmias, Holter, electrocardiograma y ecocardiografía. Y la densidad mineral ósea deberá evaluarse en mujeres posmenopáusicas, en pacientes con edad avanzada y pacientes con factores de riesgo subyacentes de osteoporosis. Por tanto el estudio como el diagnóstico es bastante extenso. En cambio, los americanos son más escuetos en su planteamiento. Miden la T3 libre para descartar que sea un hipertiroidismo por T3. Repiten las hormonas pasado un tiempo prudencial. Si la TSH es mayor de 0,1, se puede observar sin más, sin hacer más pruebas, sin más investigación de la etiología. Y si se toma de tratamiento, solo cuando se decide tratar es cuando se debe determinar la etiología subyacente. De tal forma que quedaría esto como la confirmación bioquímica con la determinación de TSH, T4 libre y T3 libre. Los americanos son muy poco favorables a favor de la definición de T3 libre porque es una técnica compleja, y miden la T3 total en un intervalo que va de 3 a 6 meses. Se deben determinar los anticuerpos antirreceptores de TSH y una ecografía, porque la patología más prevalente está en el bocio multinodular. La severidad se estratifica según los criterios que hemos comentado, y se debe valorar el riesgo cardiovascular, la densitometría ósea y el screening de factores de riesgo asociados según la edad y comorbilidades. ¿Y cómo se tratan? Pues con vigilancia expectante, con seguimiento clínico. Cuando se plantea tratamiento farmacológico, serían antitiroideos de síntesis en pacientes seleccionados con síntomas o TSH bajas persistente. El yodo reactivo sea de elección en el bocio multinodular tóxico o la enfermedad de Graves que no responde a tratamiento médico. Y la cirugía en casos específicos como nódulos sospechosos, bocio compresivo o preferencia del paciente. Como veis aquí, se es más farmacológico yodo radiactivo que cirugía. Los factores de decisión terapéutica son el grado de supresión, la TSH por debajo de 0,1, el riesgo cardiovascular y óseo que tenga el paciente, la comorbilidad asociada, la edad y la expectativa de vida, y la presencia de síntomas clínicos. Porque si el paciente es muy anciano, la expectativa de vida es corta, se puede poner tratamiento farmacológico de forma indefinida, que no hay ningún problema, y hay cientos de artículos publicados sobre tratamientos prolongados con antitiroideos de síntesis durante años sin tener ningún tipo de problema. De tal forma que para la enfermedad de Graves los medicamentos antitiroideos son de primera elección, el yodo para la intolerancia a la recaída,
la tasa de remisión alcanza el 40 al 50%. En los nódulos tóxicos, el bocio multinuclear tóxico, se prefiere el yodo a la cirugía. La enfermedad probablemente sea persistente, baja tasa de remisión, y en los bocios grandes cuando se recomendaría la cirugía. Este es un gráfico reproducido del New England del año 2018 que me costó trabajo encontrar en qué se diferenciaba la rama derecha de la rama izquierda. El Graves base 2 del bocio multinodular, porque es todo igual. Si lo compara uno, todo igual. Y finalmente está aquí, porque en el bocio multinodular es yodo cirugía y en el Graves base 2 es antitiroideos o yodo reactivo, que es la diferencia entre uno y otro. Lo demás, como veis, la edad, la premenopausia, la edad avanzada de la enfermedad cardiovascular o la premenopausia es lo que define que se trate con o no sea del paciente. Y esta es la adaptación del doctor Hernández que le entrega a los residentes de qué es lo que se tiene que hacer con el hipertiroidismo subclínico, que es con una fusión de muchos algoritmos. Y para la última diapositiva es esta, que recoge esta gráfica del mismo artículo que os he puesto del gráfico del New England, que era tan complejo, y lo resume en este cuadro tan fácil. Si él tiene más de 65 años y TSH por debajo de 0,1, tratamiento. Por debajo de 0,1, jóvenes, posiblemente a tratar. Por encima de 0,1, ancianos, posiblemente tratar. Y en la población joven con TSH entre 0,1 y 0,4, observar. Aquí hay algunos ejemplos que no vamos a detenernos de cómo se toma la decisión de tratamiento. Por ejemplo, un paciente de 25 años, una TSH 0,3, que está completamente asintomático sin factores de riesgo, seguimiento vigilante sin intervención farmacológica, controles cada 6-12 meses y reevaluación clínica periódica. La paciente, en cambio, que tiene posmenopausia con una TSH francamente suprimida, una densitometría con una T-score de menos 1,8, aunque no tiene síntomas cardiovasculares, tendría que tratamiento combinado con antitiroideos y suplementación con calcio y vitamina D, antiresortivos o formadores de hueso y seguimiento densiométrico. Cuando tenemos una paciente con alto riesgo cardiovascular, pues también habrá tratamiento activo. En conclusión, el hipertiroidismo subclínico es una condición frecuente que afecta al número significativo de pacientes que desconocen su condición debido a la ausencia de síntomas evidentes. Hay que valorar el equilibrio entre riesgo del tratamiento, porque, por ejemplo, someter a un paciente a cirugía tiene sus riesgos y los beneficios que puede tener. La vigilancia del paciente es fundamental y esto necesita una valoración por el endocrinólogo. Yo siempre digo que el hipertiroidismo es de endocrino, el hipo es de primario, en general. Y la clave del éxito reside en la individualización del tratamiento y el seguimiento estrecho del paciente, valorando la edad, la presencia de menopausia en mujeres y la presencia de factores de riesgo para enfermedad cardiovascular o pérdida de hueso.